Hola, ¿qué tal, amada iglesia? Bendiciones de lo alto. Espero que se encuentren muy bien en este capítulo 21 del reto que estamos llevando ya 28 días, muy cerca al final. Cuando entramos en los 20 estamos diciendo ya estamos cerca, y qué emocionante es poder estar aún más cerca cada día de la meta final. Claro, yo sé que después de que terminemos este reto vas a querer emprender otro, y eso también nos causa un gran placer y un gran gozo que tú puedas buscar también el querer más. Así es que vamos a comenzar con este capítulo del día de hoy, analizando la palabra como debe de ser. Continuamos viendo cómo Pablo en sus viajes misioneros está trabajando arduamente para la gloria y honra del Señor. Vamos a leer la palabra de Dios, lo que dice desde el principio. Dice en el 21, versículo 1 de la siguiente manera: después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de ahí a Patara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos ahí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Hasta ahí. Para iniciar, yo veo como hubo un movimiento tremendo en los viajes de Pablo, como él estuvo con los discípulos moviéndose de aquí para allá, en un continuo buscar la ruta y la dirección que el Espíritu Santo le estaba marcando en dónde ir. Claro que nosotros podemos entender de parte de Dios el propósito que tiene Él para con Pablo y aún para con nosotros. En esta ocasión vemos cómo los discípulos en primera instancia le advierten a Pablo que no vaya a Jerusalén. Jerusalén, que era una de las ciudades más grandes en ese tiempo, digamos la gran urbe. Este lugar, ellos le advertían que no se acercara porque estaba en peligro, porque él podía sufrir esas penalidades de las cuales ya había sido testigo, tales como cárcel, persecución y todo aquello que conlleva este tipo de situaciones que pueden llevar a poner en riesgo su vida. Como la palabra de Dios nos revela en este capítulo que Pablo con valentía siguió su viaje, ese viaje misionero, porque él estaba buscando a los gentiles, a los judíos, aquellos que no habían conocido el evangelio de verdad de parte del Señor, y estaba comenzando a crecer y a crecer en discípulos, estaba comenzando a crecer en lugares donde él establecía áreas de congregación o iglesias, vaya, esa es la palabra correcta. Cuando él empezó a viajar, llegó en su viaje a la casa de Felipe. Felipe el evangelista en la ciudad de Cesarea le recibió. Dice la palabra que allí habían 4 doncellas que eran sus hijas, las cuales profetizaban. Estas hijas estaban activas en el Espíritu Santo. Me llama la atención que son mujeres. En muchas ocasiones hemos escuchado decir en la palabra, sobre todo buscan un versículo el cual dice, está dirigido a una iglesia en particular, dice: la mujer calle. Y en esta ocasión podemos ver que habían 4 hijas que profetizaban. Profetizar quiere decir dar palabra que viene del Señor, compartir ese mensaje, ¿verdad? Que solamente es revelado a aquellos que tienen ese don de profecía. Y mira, qué tremendo es poder ver esto. Es un punto que yo quería resaltar. Ahora también tenemos la vida de Agabo, otro profeta que llegó ahí mismo donde se encontraba él. Entonces Agabo le dice: de quien sea este cinturón, haciendo el ejemplo, atándose él los pies y las manos, les dice: será detenido y entregado a los judíos. Sin embargo, Pablo muestra valentía y le dice lo siguiente. Mira qué dice la palabra de Dios en el versículo 13 de la siguiente manera: entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Es
súper sorprendente ver la convicción que tenía este hombre, que fue llamado después de que él entiende y conoce que hay penalidades que sufrir. Yo considero que el Señor le mandó a llamar porque él estaba capacitado en esa área, porque él tenía entrenamiento militar, porque además de todo, él podía entregar su vida a causa del Evangelio de Cristo. Más adelante vamos a estar viendo cómo él también mismo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Así es que la palabra de Dios nos muestra cómo este varón valiente, a pesar de sus miedos, porque todos los hombres tenemos miedos, pero enfrentar el miedo es valentía. A continuación vemos en la palabra cómo es que Pablo se decide seguir su camino hacia Jerusalén después de las advertencias que le dieron sus discípulos y de las advertencias que le dio Agabo, este profeta. Él siguió buscando el ir a compartir, no iba a cesar de detenerse. En ocasiones tú y yo estamos buscando un objetivo en el reino de los cielos para compartir la palabra. Tal vez el Señor te ha llamado a orar por alguien, o a interceder, o ir a visitar a algún enfermo. Hay que movernos cuando el Espíritu Santo nos dirige, y Él es el que va a dar la victoria. Gracias a Dios que tú y yo el día de hoy no sufrimos una persecución muy notoria. Podemos tú y yo hoy en día compartir con libertad en ciertos lugares. Él salió hacia la ciudad de Jerusalén. Sin embargo, la palabra nos relata cómo es que algunas personas, estando ahí en ese lugar, le pusieron nuevamente en evidencia, levantando falso testimonio, diciendo que él mismo metía a las sinagogas a personas que no estaban autorizadas a entrar a ese lugar. Y es así como comenzaron a levantar ira y enojo en contra de él, a agolparse la gente, dice la palabra, para querer atraparle. Y sí, sin duda alguna, le atraparon y le empezaron a golpear. Esto es tremendo porque vemos la violencia que hubo, aún incluso en medio de las sinagogas. Estos hombres que eran religiosos buscando el aprenderle tremendamente, podemos ver cómo es que su pasado le alcanzó por consecuencia. ¿Qué quiero decir con esto? Él era un perseguidor de cristianos y ahora él era el perseguido. Es algo tremendo que podemos ver, pero él sabía que iba a sufrir penalidades, así es que estaba preparado para recibir eso y más. Cuando le estaban torturando y golpeando, llegaron unos soldados o personas en eminencia, autoridades, los cuales tomaron la determinación de quitarles a Pablo para que no terminaran con su vida. Lo llevaron a una fortaleza a la cual le resguardaron en ese lugar, y allí él quiso poner defensa. Él comenzó a hablarle a este guardia de los que le llevaban y le empezó a hablar y diciendo: te puedo decir unas palabras. Entonces él le dijo: ¿acaso tú hablas griego? Y él comenzó a defenderse, y esto lo vamos a estar viendo más a fondo en el siguiente capítulo. Sin embargo, mira, dice en el 35, dice: al llegar a las gradas aconteció que era llevado preso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, o sea, para resguardarle, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando que muera. Y ahí, cuando lo llevaban a la prisión, Pablo se presentó ante este tribuno y le dice: yo ciertamente soy un hombre de Tarso, soy un judío, pero de Tarso también. Entonces nosotros podemos ver que él iba a comenzar a levantar una defensa, porque Pablo no era cualquier persona, era un hombre preparado, letrado, hablaba diferentes idiomas, era ciudadano de esta ciudad llamada Cilicia. Entonces él empieza con esta opción de poder levantar una defensa, porque él tenía derechos y conocía la ley y podía defenderse a causa de ello. Es muy importante que tú y yo podamos también conocer en cierta manera los derechos que tenemos como ciudadanos de nuestra propia nación. Tómalo en cuenta, porque la palabra nos dice cómo él usó esta defensa para presentarla ante las autoridades. Y es que tú y yo debemos de respetar a nuestras autoridades. Sin embargo, cuando hay abusos, podemos nosotros mismos presentar defensa. Claro, buscando hacerlo en sana paz, con cuidado, ¿verdad? Gracias a Dios que
Él pone los medios y métodos para que nosotros seamos librados. Inclusive la palabra nos dice que si queremos abogado, tenemos a nuestro Señor Jesucristo para perdón de nuestros pecados. Así el día de hoy vamos a terminar con este capítulo. Este capítulo continúa aún todavía relatando el viaje de Pablo, sus padecimientos, sus prisiones, las situaciones. Me llama la atención que en esta ocasión dice que los guardias lo llevaban en peso por tanto golpe que él recibió. Así es que las penalidades que Pablo recibió no eran cualquier cosa. Son algo muy difícil de digerir en nuestra propia carne. Que Dios nos libre de todas esas tribulaciones, pero si el Señor está con nosotros, viene en contra de nosotros y podemos nosotros con eso y más. Quiero que el día de hoy estemos analizando el versículo para memorizar, el cual es el versículo 13, y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Es una pregunta, dice. Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Este versículo es el versículo para memorizar el día de hoy. Vamos muy avanzados en este reto de 21 días encendiendo el legado que la iglesia primitiva dejó para nosotros. Yo te animo a que sigas esforzándote como está el día de hoy. Les felicito grandemente porque veo ese esmero y ese esfuerzo que ustedes están haciendo. Damos gracias a Dios por sus vidas. Les pido que por favor nos apoyen con un me gusta ahí en un ladito de tu pantalla. Hay una opción con un dedo arriba. Aplástale ahí, ese nos ayuda mucho para poder llegar a otras personas. Estamos subiendo en el conteo de suscriptores. Cada día van subiendo de dos personitas y eso nos ayuda mucho. Por favor, comparte este video para que sea de bendición para otras personas. Y así también los comentarios que pones debajo, así como una duda, algún saludo, una oración, peticiones, lo que tú necesites, estamos leyéndolos y respondiéndolos a la brevedad. Así es que, pues, saludos hermanos, bendiciones en donde quiera que estén, les amamos en el Señor. Un saludo de parte de la familia pastoral.